Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a cómo realizar proyectos de inversión y proyectos de financiación para tener un proyecto agregado con el fin de determinar la viabilidad económica de ese proyecto. En este caso, planteo un ejercicio a través de un enunciado en el cual dice lo siguiente. La inversión requerida es de 30.000 euros, de los cuales el 30% es activo corriente o circulante y el 70% restante es inmovilizado. Tenemos un valor residual que es de 6.000 euros de ese inmovilizado y sabemos que la vida útil del inmovilizado es equivalente al proyecto, en este caso 2 años. Por lo tanto, aquí os he dejado un concepto que es la amortización, que debemos calcularlo manualmente para entender después mejor los cálculos. En este caso, como os mencionaba, realizamos, por un lado, la inversión requerida la multiplicamos por el inmovilizado, que es el 70%, y nos da 21.000 euros. No obstante, recordad que tenemos que quitarle el valor residual y finalmente lo tenemos que partir entre 2 porque se plantea que son 2 años. Aquí os he dejado unos ingresos y unos gastos que en definitiva, de acuerdo a vuestro proyecto, pueden ser unos u otros, pero para simplificar he puesto que en el año 1 tenemos unos ingresos de 30.000 y 40.000 respectivamente y de los gastos del año 1 y 2 son de 10.000 y 10.000 respectivamente. Por otro lado, os he dejado también el impuesto de sociedades, que en este caso he planteado un 35%, pero de acuerdo a vuestro país puede ser uno u otro. Entonces es simplemente cambiar el porcentaje. La financiación propia representará el 40% de esa inversión requerida y la financiación ajena, que recordad, financiación propia son los inversores o accionistas y la ajena son, por ejemplo, los bancos. El dividendo anual será del 10% y la tasa de reinversión neta el 10% a su vez. Cuidado con la tasa de reinversión neta porque la vamos a calcular en base a los gastos financieros y como los gastos son deducibles en el impuesto de sociedades, tenemos que quitarle el 35%. Por lo tanto, se lo quito ya y ya lo tenemos bien. Entonces, ¿qué se pide aquí? Se pide elaborar un proyecto de inversión y financiación de la actividad económica. Se pide evaluar la viabilidad del proyecto. Después, se pide también determinar el margen de seguridad de los flujos de inversión. Se pide, a su vez, calcular el payback o el plazo de recuperación, los años que tardan en devolverse el proyecto. Y por último, determinar la equivalencia financiera. Muy bien, vamos a plantear este ejercicio muy rápidamente. Y entonces dice lo siguiente. La inversión requerida son 30.000, de los cuales el 30% es circulante, por lo tanto 9.000. El 70% del inmovilizado serán 7.500. Recordad, estos 7.500 proceden de, por un lado, es 21.000 menos 6.000. Recordad, 21.000 viene del el 70% de 30.000. Y entonces 21.000 menos 6.000 partido entre 2 y nos da esos 7.500. Finalmente, la financiación requerida. En este caso, el 40% serán fondos propios, es decir, lo que aportan los accionistas, que serían los 12.000. Finalmente, tendremos un dividendo anual de esos fondos propios del 10%, por lo tanto, 1.200. Y finalmente la financiación ajena, que representará el 60%, que serán 18.000. Eso es lo que nos entrará en el año 0. Y ojo, porque hay un tipo de interés del 10% que en definitiva se transformará en el 6,5 como consecuencia de que podemos deducirnos el 35% del impuesto de sociedades. Y la financiación ajena, el préstamo en sí, se devolverá al final del año. Entonces, vamos a proceder con el ejercicio. Yo lo primero que plantearé será, en definitiva, el cálculo del proyecto de inversión y financiación y lo vamos a hacer del siguiente modo. Nos dejamos un poco de espacio por aquí. Entonces yo hago algo así como año 0, lo arrastro hasta el año 2. Aquí pongo proyecto de inversión y ya puedo abordar el ejercicio y los cálculos.
Para el año 0 tenemos que tener en cuenta lo que nosotros tenemos que desembolsar. En este caso, los 30.000 euros. En este caso también lo pondremos en negativo y ya tendríamos nuestro primer flujo. Para el año 1 tenemos que determinar qué es lo que nos entra. En este caso yo tengo que calcular los ingresos menos los gastos. Tengo que deducirle a su vez el impuesto de sociedades del 35% y a su vez tengo que ajustar la amortización del inmovilizado. ¿De acuerdo? En este caso ya tengo mi primer flujo de efectivo, que son 15.625. Hago exactamente lo mismo para el año 2, pero recordemos que en el año 2 será un poquito distinto porque, por un lado, recuperaremos el valor residual del inmovilizado y recuperaremos nuestro circulante. Por lo tanto, hacemos lo siguiente. Ingresos menos los gastos. A su vez, me planteo quitarle la carga impositiva. A su vez, ajusto la amortización. Y finalmente, recupero el valor residual y recupero a su vez mi circulante, que recordad que es el 30.000 por el 30%. Muy bien, y ya tendría planteado mi proyecto de inversión. ¿Qué quedaría aquí? Quedaría saber cuál es la tasa de retorno de esta inversión. Y eso lo podemos utilizar con una sencilla fórmula que se llama TIR, que básicamente nos devuelve la tasa de retorno de ese proyecto de inversión. Simplemente cojo todos los datos, cierro paréntesis y ya tendría mi TIR. En este caso, un 40%. ¿De acuerdo? Ahora que ya hemos determinado el proyecto de inversión, podemos pasar al proyecto de financiación. Y haríamos algo similar. Pero en este caso, primero ponemos fondos propios y aquí fondos ajenos. Entonces, para el año 1, ¿qué nos entra de los fondos propios? Pues nos entra 30.000 por el 40%, en este caso 12.000. Recordemos, los accionistas se van a llevar el 10% en términos de dividendos. Por lo tanto, esto multiplicado por 0,10. Y lo ponemos en negativo, en definitiva. Para el año 2, los accionistas prevén recuperar los 12.000 euros más el dividendo que les pertoca. Por lo tanto, serían los 12.000 y los 1.200. ¿De acuerdo? Muy bien, son 13.200. Y ahora para los fondos propios haríamos lo siguiente. Cogeríamos, hemos dicho que los fondos propios, los fondos ajenos, representan el 60% resultante. Por lo tanto, 30.000 por 60%. 18.000. En este caso, ojo porque ahora tenemos que devolver los intereses del préstamo. Por lo tanto, hago lo siguiente. Cojo los 18.000 y los multiplico en definitiva por el 6,5%. Recordad que esta es la tasa descontada y ajustada. Muy bien. En este caso lo pongo en negativo y ya tendría mi flujo de fondos ajenos. Al final del ejercicio, que es el año 2, se devolverá los 18.000 y el último interés de los 1.170. Por lo tanto, menos 18.000 menos 1.170. Muy bien, ya tendría planteado mi proyecto de financiación y por lo tanto ahora mismo podría agrupar los flujos. En este caso pongo proyecto de financiación y sencillamente agrupo los flujos. Muy bien. Para este caso también nos planteamos lo siguiente. Nos planteamos decirnos que esto también ha tenido un determinado coste financiero. Utilizamos el mismo planteamiento que con la TIR, pero en este caso la llamamos TAE, ¿de acuerdo? Que es la tasa anual equivalente. Pero utilizamos la fórmula de TIR y por lo tanto hacemos exactamente lo mismo. En efecto, nuestra TIR, como podemos observar, es de un 7,9%. Por lo tanto, el coste financiero de los
del proyecto de financiación ha representado un 7,9%. Muy bien. Ahora que ya hemos planteado esto, podemos finalmente determinar nuestro proyecto agregado, que no es más ni menos que agregar tanto el proyecto de inversión como el proyecto de financiación. Entonces, lo que me planteo aquí es, por un lado, voy a arrastrar estos términos y a su vez del proyecto de financiación. Por lo tanto, también cojo de aquí lo que me ha dado. Muy bien. Muy bien. Y en este caso me puedo plantear hacer el proyecto agregado. En este caso será lo siguiente. Básicamente es el sumatorio del proyecto de inversión y el proyecto de financiación. Muy bien. Ahora arrastro y ya tendría finalizado mi proyecto agregado. Como podemos observar en rasgos generales, hemos obtenido que todos los flujos netos del proyecto agregado son positivos. Por consiguiente, podríamos concluir que este proyecto agregado nos está otorgando una viabilidad económica positiva. Por lo tanto, el proyecto es viable. Entonces, a mí me gusta mucho plantear esto de la siguiente forma. Asigno un condicional en el que el sumatorio, si el sumatorio de todo esto es superior a 0, le diré que el proyecto es viable. Pero en caso contrario, el proyecto es inviable. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que sobre todo esto esté bien planteado. Si queréis lo volvéis a hacer. Muchas veces por un cierto error no os da bien, pero la idea es que la suma de todo esto, si es superior a 0, punto y coma, proyecto viable. En caso contrario, proyecto inviable. De acuerdo, ya tendríamos realizado nuestra condicional. Entonces, para ver si esta condicional es correcta, sencillamente yo podría decir que si esto fuera de menos 30.000, obviamente el proyecto es inviable. Esto está fantástico porque automatiza el cálculo y de alguna forma nos permite ver de forma visual qué es lo que está ocurriendo. Muy bien, ahora que ya tendríamos realizado este cálculo y esta condicional, podríamos pasar a realizar nuestro margen de seguridad y nuestro payback. Entonces, vamos a crear una nueva hoja que llamaré MS o margen de seguridad y payback. Muy bien, entonces me planteo lo siguiente, ¿qué es esto del margen de seguridad? Pues básicamente el margen de seguridad nos estaba diciendo que, de acuerdo a los flujos de inversión que yo obtengo, ¿cuál es mi margen en términos financieros que me permitirá asumir o no unos determinados riesgos? Y lo que me planteo es coger el valor actual de mis fondos del proyecto de inversión y los igualo a 0, teniendo en cuenta la TAE que me ha calculado en el proyecto de financiación. ¿De acuerdo? Y esta sería la ecuación. Podría realizar el cálculo en mi propio Excel haciendo lo mismo. Haciendo lo siguiente. Me planteo que la inversión es de 30.000 euros. Voy a ponerla en positivo para que no me dé fallos. Pondré que la variable 1 y la variable 2 serán las siguientes y habrá una suma total. En este caso, variable 1 será el primer cálculo de aquí, de esta ecuación, que sería 15.625 partido entre 1.027, 0,79. Por lo tanto, cojo de mi proyecto de inversión
y lo parto entre 1 más la TAE. Ya tenemos nuestro primer cálculo realizado y ahora me planteo realizar el siguiente. En este caso, 37.125, por lo tanto 37.125 partido entre 1 más la TAE elevado a 2. Finalmente hago el sumatorio de la variable más la variable 2. Aquí me planteo lo que llamamos como f, y la f es 30.000 partido entre el sumatorio de las dos variables que hemos calculado anteriormente, y ahora hago 1 menos f, que será mi margen de seguridad, que es 1 menos f. Por lo tanto, como hemos mencionado, tenemos un margen de seguridad relativamente alto, por lo tanto, el riesgo en términos financieros es relativamente bajo. Muy bien, ahora que hemos hecho el margen de seguridad, podríamos plantearnos el payback, en este caso, el plazo de recuperación. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. En este caso, pondremos los años, aquí los flujos de caja, y aquí por recuperar. Por lo tanto, en los flujos de caja del año 0, ¿qué nos entra? Nos entra 30.000, del año 1 nos entra 25.000 y en el año 2 nos entra 37.125. Muy bien. Fantástico. ¿Qué hay por recuperar? Pues para el año 0, nada, no recuperamos absolutamente nada. Para el año 1 recuperamos una parte, en este caso 15.625 de los 30.000. Y en el año 2 parece que ya recuperamos todo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora ya podríamos de hecho calcular nuestro payback. ¿Y cómo lo haríamos? Pues del siguiente modo. Fijémonos que en realidad ya en el año 1 estamos observando que estamos casi recuperando la inversión que hemos realizado. No obstante, ¿cómo podemos determinarla en años? De forma más sencilla. En este caso podemos plantearnos lo siguiente. Cojo la A17, ¿de acuerdo? Más, en este caso hago una función que se llama ABS, que nos devuelve el valor absoluto de un determinado número, en este caso de los 14.375, y lo parto entre 37.125. Por lo tanto, ya tengo mi payback correctamente calculado. Y básicamente nos está diciendo que recuperaremos nuestra inversión en 1,38 años. ¿De acuerdo? Entonces esto es 1 año y 4 meses aproximadamente. Muy bien. Finalmente nos queda realizar nuestra equivalencia financiera. Entonces, ¿qué es esto de la equivalencia financiera? La equivalencia financiera, tal y como indica el término, es la equivalencia de una determinada ecuación con otra. Pero ¿cómo podemos explicar esto más fácilmente? Pues en primer lugar, yo tendría que coger el BAN. En este caso, el BAN es el que hemos planteado anteriormente y también planteo mi valor final neto. Muy bien. El BAN son esos 30.000 euros que hemos invertido. Para el año 1, los flujos que me han entrado, con la TAE correspondiente calculada. Y para el año 2, los flujos que me han entrado en el año 2 y con la TAE calculada elevado a 2. Y nos da nuestro valor actual. Es decir, cuánto vale nuestro proyecto en el año 0. Porque he trasladado todos estos flujos de efectivo al año 0, al año actual, digamos. Y entonces, para el valor final neto, he hecho un poco lo contrario. Es decir, ¿cuánto vale mi proyecto al final del ejercicio? Es decir, del año 2. En este caso, capitalizamos los 13.255. Recordad
que son del proyecto agregado, los capitalizamos con la TAE correspondiente y le sumamos el flujo total del año 2 del proyecto agregado. ¿De acuerdo? Y nos da 19.057,14. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo saber la equivalencia? Es decir, se supone que esta es la equivalencia, pero ¿cómo chequear que es correcto esto? Pues vamos a chequearlo del siguiente modo. ¿De acuerdo? Es decir, si me está diciendo que mi VAT es igual a 16.368,7, voy a coger mi valor final neto, que son, en este caso, voy a coger mi valor actual y lo voy a multiplicar por 1 más 0,079 elevado a 2. Muy bien, ya está. Es decir, obviamente, el valor actual es equivalente al valor final neto porque si yo al valor actual lo capitalizo con el TAE del 7,9% elevado a 2, que son los años del proyecto, me va a dar exactamente este valor final neto. Por lo tanto, hay una equivalencia financiera entre ambos términos. Muy bien, y con esto hemos finalizado nuestro proyecto de inversión y proyecto de financiación, así como el proyecto agregado. Espero que os haya gustado en este vídeo y por favor suscribiros y dadle a la campanita por si queréis recibir más información sobre materia contabilidad. Muchas gracias y un saludo.